hechos palpables por parte de la Junta de Extremadura. Ya se comunica a la Asamblea, a esta Cámara, en el plazo de 48 horas, los contratos públicos en la región. Se ha publicado el listado de encomiendas de gestión vigente a fecha 31 del 12 del 2015. Se ha publicado el listado de bienes inmuebles de la Administración autonómica. En el apartado de subvenciones y ayudas, señoría, compartirá conmigo que el mejor de los ejemplos es que los ciudadanos puedan conocer el listado relativo a la situación de resoluciones y pagos de la renta básica de inserción en nuestra región. Se ha publicado el calendario previsto de oposiciones. La próxima semana se publicarán las comisiones de servicio de nuestra comunidad autónoma, como el listado de personal eventual, con indicación de los nombramientos, cese, régimen retributivo, formación o trayectoria profesional. No solo se van a publicar las retribuciones brutas anuales de los miembros del Consejo de Gobierno, sino que también lo haremos de los gastos de atenciones protocolarias y representativas y de los gastos de desplazamiento de los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Señorías, con la publicación de estos datos, la Junta de Extremadura se convierte en la Administración autonómica que lleva a cabo el mayor ejercicio de transparencia de toda España. Así creo que buenos ejemplos de transparencia y buen gobierno son el hecho de que los altos cargos designados por la Junta de Extremadura hayan comparecido en la Asamblea a petición propia para responderle a sus señorías sobre su trayectoria profesional o sobre cualquier otra cuestión que ustedes hayan querido plantearles. Se acabó la compra de titulares en nuestra región con el dinero y el presupuesto público. Comisión de expertos para establecer unas inversiones, que no reparto, inversiones de la publicidad institucional con criterios racionales y con criterios objetivos. Elección del director de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales mediante un concurso de méritos. Hemos constituido un grupo motor de 10 expertos y expertas con una larga trayectoria y experiencia en lo que a la participación y a los movimientos sociales se refieren en nuestra región, que nos han hecho entrega un documento que en estos momentos está siendo revisado por el Gobierno y que será fruto, y así le invito, de un amplio debate entre las fuerzas políticas que aquí se sientan y el Gobierno, para que seamos capaces de ponernos de acuerdo en la creación de lo que será el primer Consejo de Participación Ciudadana, que tendrá su sede, su residencia aquí en la Asamblea de Extremadura, como establecía la ley que antes le decía que se aprobó en la pasada legislatura y que, por lo tanto, estamos obligados a cumplir y estamos obligados a desarrollar.